Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad. Y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo. Y yo soy Mau Barón. Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento. Usando el amor como base para vivir de manera más consciente. Y llevar tu amor a tope. Amorcito, la muerte, la muerte es la única cosa que está segura en nuestras vidas, el hecho de que vamos a morir. Y aún así, aunque todos lo viviremos, probablemente la mayoría de nosotros lo hemos vivido, pues creo que es algo intimidante para muchos de nosotros. Es algo que a veces nos puede paralizar, influye mucho en las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, ¿sabes? La muerte. Y es algo muy, muy interesante, ¿sabes? Porque de verdad, la muerte es lo único que es seguro en nuestras vidas. Entonces creo que es un tema importantísimo el saber relacionarnos con la muerte, el saber entender la muerte, el saber cómo vamos a actuar en nuestras vidas y qué acciones vamos a tomar, sabiendo que la muerte va a llegar en cualquier momento de, pues, nuestra vida. Porque puede ser que terminando lo que estamos haciendo ahorita, yo muera, tú mueras, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante saber relacionarnos con ella. Y bueno, primero que nada me gustaría preguntarte si tú le tienes miedo a la muerte. Amor, me encanta este tema, creo que se le puede sacar muchísimas cosas. Y ahora que lo pienso, creo que deep down un poco. O sea, no es algo en lo que esté constantemente como que pensando así de, ay, me voy a morir, o algo así, o que tenga como nervios o un susto, o sea, no. Pero creo que, o sea, a veces yo cuando pienso en la muerte digo, o sea, imagínate, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a ser de mí? Y no sé, me empiezo a cuestionar tal vez en si existe como algo más allá de morir, ¿sabes? La verdad es que yo creo en la reencarnación y yo sí pienso que estamos aquí, pues haz de cuenta que hoy, o bueno, en esta vida me tocó ser Catherine, pero probablemente cuando muera me va a tocar ser otra persona y obviamente siento que la vida es parte de esa evolución que las personas vamos teniendo. Entonces, creo que igual te va tocando una mejor vida y esto depende de qué tanto evolucionas en las pasadas. Entonces, yo soy como que de esa idea y pues sí, o sea, creo que sí me asustó un poquitín. ¿A ti? La verdad creo que también me asusta un poco. He trabajado mi relación con la muerte, la he visto a los ojos, he sido consciente en momentos de muerte, me refiero a de familiares. Mm, ¿Y sabes qué? Creo que no le tenía miedo a la muerte o no pasaba en realidad por mi cabeza hasta que viví, pues, o sea, que tuve una experiencia en la que un familiar murió. Después de esa experiencia, creo que toda mi percepción que ya tenía acerca de la muerte, porque es un tema que me gusta mucho, creo que la veo diferente, ¿sabes? Y creo que se puede relacionar mucho con no tenerle tanto miedo a yo morir, sino tal vez a que personas que yo quiero mueran, ¿sabes? Y voy a explicar por qué. O sea, creo que desde ese punto me puse a pensar y dije, eh, no quiero nunca en mi vida que una persona cercana a mí muera y que no haya aprovechado el tiempo que tengo con esa persona. O con ese, incluso diría, o sea, animal, porque también pasa con mis perritos. O sea, de verdad es como ese feeling de querer disfrutar el máximo de cada momento que tengo por ejemplo, contigo, con mi abuela, con todo, porque sé que se van a morir, ¿sabes? No es que lo tenga todo el tiempo en la cabeza, pero ese pensamiento no me había pasado hasta que vi a la muerte a los ojos. Entonces, a partir de esa experiencia, sí he empezado a tal vez a cuestionar un poco más la muerte. Y ahora que tocas el tema de la reencarnación y todo, ¿sabes? Creo que yo también creo en la reencarnación, pero creo que lo veo un poquito diferente. Creo que al final de todo, todos somos lo mismo. Tú, yo, ¿sabes? Incluso las cosas materiales que no viven, que no son personas y humanos, como este pizarrón que tengo atrás, creo que al fin y al cabo somos lo mismo, estamos formados de verdad de los mismos átomos y de la misma materia, compartimos lo mismo y estamos creados de la misma cosa. Aquí la pregunta es, ¿qué es la vida? Ahora ese no es el episodio, ese no es el tema de este episodio,
pero me gusta conectarlo con el hecho de que cuando pues yo me muera, este cuerpo físico, estos átomos, estas moléculas, van a formar otra vida y probablemente otros objetos. Van a nacer hormiguitas, moscas me van a comer, y después, no sé, gusanos y todo eso. Y después otro animal se come a los gusanos y otro animal se come a ese otro animal y boom, 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 hasta que llegas otra vez a humano. Y así creo que es un ciclo. A mí me gusta verlo como un ciclo. ¿Sabes? Veo la reencarnación como reencarnación de la materia, ¿sabes? O sea, como que la materia sigue transformándose, pero tal vez no tanto de la conciencia. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, guío muchas de mis decisiones en el presente en base a que, en mi opinión, pues no creo en la reencarnación de la conciencia, ¿sabes? Amor, qué es cierto lo que acabas de decir, ¿sabes? Creo que esa podría ser como otra de las teorías, ¿sabes? El hecho de que, o sea, te transformes como, bueno, más bien que tus moléculas hagan otro tipo de, pues de materia, ¿sabes? Aquí en la vida, en la Tierra. Y creo que, no sé, es bastante cierto. ¿Me dejas pensando en eso? Sin embargo, no sé, creo que me apego un poquito más a la idea de la conciencia también, o sea, porque creo que desconocemos muchísima parte del cerebro, incluyendo esa parte inconsciente. Entonces, no sé, o sea, de hecho, estuve investigando un poco acerca de lo de la muerte y resulta que había un doctor que, bueno, hacen como que ciertos research en toda esta parte y se dieron cuenta que hubo un paciente, o bueno, ellos describen que la muerte para todo el ser humano, o sea, para todos en general es diferente. O sea, a ti te puede pasar de una forma y no me refiero a como qué te mata, o sea, enfermedad o así, no, sino desde el punto de vista en que, o sea, empiezas a perder como los sentidos y muchísimas cosas. Pero una de las cosas que más me impacta de la investigación que hacen es que hubo un caso donde el tipo ya estaba, o sea, literalmente se murió, o sea, ya no tenía como latido de corazón, pero amor, o sea, seguía secretando sustancias cerebrales, o sea, durante 10 minutos extra, o sea, de que ya estaba muerto y seguía su cerebro funcionando. Y es como, wow, o sea, y eso es como, está increíble. O sea, yo no me la creía, porque se supone que cuando te mueres, pues ya, o sea, como pum, todo tu circuito de tu cuerpo, de tu cerebro se corta. Pero el leer eso me hizo pensar en cómo es que tal vez existe una reacción como cerebral, incluso más intensa, en la muerte o algo así, que a lo mejor cuando estás en vida o no lo sé, ¿sabes? Como empecé a pensar en esas cuestiones. Y sabes algo, ahora retomando el punto que dices de que a veces nos da miedo que otras personas mueran, creo que es muy cierto, o sea, creo que, ¿sabes? Una de las cosas que yo he pensado que a mí más me dan miedo, no es tanto que mueran como, o sea, mis padres o algo así, o mi mascota, o sea, creo que yo, o sea, entiendo el proceso de la muerte, que todo llega a su fin y que es como de, o sea, estás aquí, pero de un momento a otro ya no vas a estar, ¿sabes? Pero ¿sabes qué sí me da miedo? O sea, tipo casarnos, compartir nuestra vida y que tú te vayas primero. Es como de, o sea, me hace sentir como, un, no, no, por favor, no, muramos al mismo tiempo, por eso a veces te digo, ¿sabes? Y no sé, creo que eso me asusta, como tal vez invertir tanto tiempo, toda una vida con esa persona y de pronto, o sea, de que ya no esté, eso es como, o sea, no me la creería, ¿sabes? Y creo que esto se alinea muchísimo a el por qué le tenemos miedo a la muerte o a esa muerte como de los otros seres queridos. Y yo te podría decir que creo que podría ser porque a veces como seres humanos intentamos poseer las cosas, como de es mi novio o es mi esposo o es mi perrito o mis padres, cuando en realidad, o sea, no tenemos nada. No tenemos nada, literalmente todo es prestado. O sea, en esta vida es como de, te prestaron tal vez a tus padres para que te dieran ese nacimiento, para que tú estuvieras aquí, pero en algún punto se van. Y creo que el hecho de sentir que no tienes nada, al final es tan liberador, pero al mismo tiempo es tan frustrante, porque es como de, entonces, ¿qué fucking hago aquí? ¿Sabes?
porque al final de todo tenemos este sentido de pertenencia y sentido de relacionarte con otras personas o con otros, por ejemplo, mascotas, animales. Entonces creo que el miedo a la muerte viene desde ese control, ¿sabes? O incluso desde ese vacío, porque al final de todo la muerte es algo que, como tú dices, ahí está, que no puedes controlar y que el hecho de que no tengas ese control te hace sentir mal, ¿sabes? Entonces yo diré eso. Amor, ¿qué puntazo diste ahorita? Creo que justo dijiste que el miedo a la muerte puede ser el miedo a no tener control. Eso más o menos fue lo que... Amor, o sea, eso se me hace algo increíble, de verdad. Y la verdad, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en realidad, como dices, y me espejeo, o sea, lo pienso y digo, sí, tiene sentido. Creo que tengo miedo a que mueran los seres queridos porque no puedo controlar que se queden conmigo. No puedo controlar el parar el tiempo y como no puedo controlar nada en realidad acerca de la vida de otras personas. No lo puedo hacer, o sea, no se puede. Entonces, creo que ahora replanteo amor y tal vez cuando decimos que le tenemos miedo a que alguien más se muera, tal vez no es miedo a que alguien más se muera, tal vez es miedo a, justo a no tener control, miedo a quedarnos solos, miedo a no ser amados. No sé qué tanto sea el miedo a la muerte, ¿sabes? De la muerte de alguien más, porque estoy seguro que hay personas que tal vez me pasó por un momento que tienen miedo a que ellos mismos se mueran o que les pase algo. Y amor, quería decirte que igual ahorita dijiste algo muy importante y creo que justamente la muerte, amor, de verdad, la muerte es la creación más hermosa que nos ha dado la vida. O sea, de verdad, y ya sé que eso suena raro, yo como un ser viviente que quiere vivir, hasta siento raro diciéndolo, pero de verdad, y voy a decir por qué. Si no fuera por la muerte, amor, no daríamos lugar a las cosas nuevas, no daríamos lugar a nuevas ideas, a cosas jóvenes. Esto lo tomo mucho de Steve Jobs, lo dijo en uno de sus, ¿cómo se llama? Discursos. En un discurso dijo que justamente que la muerte para él era lo más hermoso que existía porque daba lugar a que nuevas creaciones vengan aquí con nosotros. Y es muy cierto, y creo que así debemos de ver la muerte porque tanto en nuestra vida como en cualquier otra cosa, de verdad, relaciones, empresas, la escuela, si no estás creciendo, entonces estás muriendo. Y eso aplica también con nosotros. Si no estamos creciendo en todos los sentidos, emocionalmente, físicamente, si no crecemos, entonces estamos viéndonos hacia el lado opuesto, muriéndonos. Entonces, justamente teniendo eso en mente, debemos de cuestionarnos, hacer introspección y decir, ok, entonces, y ese es el punto que tú dijiste, ¿para qué vengo a la vida? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? Eso es algo que en mi opinión solamente tú te puedes responder. Tú. Y puede ser una persona que diga, "No, pues yo vengo a la vida para nada, la vida no tiene sentido, estamos aquí por mera probabilidad". Bueno, ese es el significado que tú decidiste darle a tu vida, pero va a haber otra persona que diga, ¿sabes qué? Yo vine aquí a ser feliz. Ok, yo vine aquí a agregar valor de cierta forma. Lo hermoso de esto es que nosotros nos damos el propósito de vida. Y creo que esto es algo que nos da la muerte. Igual leía hace poco una persona que decía, yo creo que el peor, ¿cómo se llama? La peor cosa que nos puede pasar en la vida es que vivamos por siempre, que tengamos vida eterna, ¿sabes? Que nunca muramos. Y explicaba por qué. Y decía que no tendríamos inspiración, no habría motivación. ¿Por qué te levantarías hoy a hacer algo? ¿Por qué haces lo que hoy haces? De verdad. Es porque sabes tal vez que en algún momento va a acabar. Si supieras en realidad que nunca te vas a ir y que vas a vivir eternamente y que todo va a estar bien, quién sabe si te levantas y haces lo que hoy hiciste. Te levantaste temprano, te dolió y dices, puta madre, otra vez, o ¿para qué hago esto? Pero si es algo que de verdad lo quieres hacer, sabes que lo tienes que hacer porque te vas a ir de este mundo. Y así es como debemos utilizar a la muerte, de verdad. Utilizar la muerte para conseguir un propósito de vida. El propósito de vida es lo que tú quieras, de verdad, lo que tú fucking quieras. Y hay un buen de ejemplos. Tienes, a mí me gusta mucho, o sea, lo de los empresarios. O sea, ver a empresarios me gusta y los empresarios se dan su propósito de vida. Y dicen, ¿sabes qué? Es que yo vine aquí a crear productos magníficos.
geniales, que agreguen valor, que conecten personas. Eso lo tomo de Steve Jobs. Pero después viene otro, no sé, líder espiritual que dice, ¿sabes qué? Yo vengo aquí a tal vez a brindar paz en el mundo y tranquilidad y disfrutar y conectarme con la naturaleza. Lo hermoso es que cada uno se da su propósito de vida y en mi opinión es gracias a la muerte, de verdad. Wow, amor, ¿sabes? Creo que nunca había visto como la muerte en sentido de que al mismo tiempo te da un propósito. Pero, ¿sabes? Creo que es muy cierto. Además, algo importante es que creo que lo más triste al final de todo no es morir, sino es morir en vida, que eso sí me parece, o sea, como súper triste. O sea, hay gente que creo que nunca se encuentra, que nunca tiene esta evolución o esta introspección. Y entonces cuando no existe eso, cuando no existe ese crecimiento, como que te vas apagando. Y creo que, bueno, recientemente, ya hace, me parece que sí, un año, casi 2 años, mis abuelos murieron. Y creo que algo que yo veía en ellos es que poco a poco ellos mismos estaban como, tal vez no de forma consciente, pero sí poniendo fecha ya fin para su día de muerte, ¿sabes? Porque, por ejemplo, mi abuelo, o sea, tenía, o sea, varios proyectos, etcétera, y al final de todo, o sea, poco a poco, no pasó de que un día ya no hizo nada y ya se murió. O sea, no, sino que pasaron bastantes años, pero poco a poco dejó de hacer cosas que le gustaban. O sea, simplemente se encerraba y veía la televisión, pero de que ya no socializaba, o bueno, sí, pero ya no era como, uff, ¿sabes? Era como con muy poco, salía muy poco, como que lo notabas y en realidad no te inspiraba felicidad. Y creo que lo mismo pasaba con mi abuela, o sea, mi abuela igual estaba como en una rutina así cañona y nunca salía de esa rutina. Y al final de todo creo que cuando tú mismo no encuentras esa razón de ser, de estar aquí, pues creo que al final de todo te vas muriendo. Y sabes, esto me lleva a pensar en que, si amor, tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a vivir. ¿Tú qué dirías? Yo diría que no, no exactamente, porque como hemos hablado antes, el miedo es un mecanismo que tenemos de defensa para de verdad motivarnos a hacer ciertas cosas. Si viene un tigre, obviamente te vas a morir de miedo, vas a temblar, pero te va a motivar a correr y querer salvar tu vida. Lo mismo es con el miedo. Yo creo que de tenerle miedo, lo mismo es con la muerte. Tenerle miedo a la muerte no creo que sea algo malo. Lo malo sería que el miedo a la muerte te paralice y que actúes en tu vida a través del miedo a la muerte. Entonces, por ejemplo, ya estás haciendo tu carrera, haciendo tu vida, eh, y te dan una oportunidad para ir a trabajar al otro lado del mundo. Pero dices, ay, no, pero es que oh, o sea, no quiero dejar a mis papás, o ya están grandes, o qué tal si les pasa esto, no los puedo dejar, o qué tal si me pasa algo a mí, estoy sola, ¿qué hago? Ahí estarías actuando a través del miedo a muchas cosas, entre ellos a la muerte. Y estás dejando que ese miedo te paralice. Ahí yo sí diría que es algo malo. Entonces yo creo que tenerle miedo a morir no es tenerle miedo a vivir. Yo creo que estar paralizado por el miedo a morir es estar paralizado en vida, ¿sabes? Y creo que es muy Sí, común. Creo que es muy común. Y lo que decías de, por ejemplo, tus abuelitos, yo también lo he visto con familiares y todo. Ese tipo de cosas pasa porque como decíamos, cuando dejas de crecer, pues ya te empiezas a morir, ¿sabes? Te empiezas a morir en vida. Entonces, tenemos que cuestionarnos, de verdad, tenemos que cuestionarnos. Y una de las cosas más, yo creo que mi más grande motivador en esta vida, de verdad, yo era, y en algún sentido sigo siendo una persona bien insegura, con un chingo de miedos. Así que tiembla y se hace bolita. Por ejemplo, doy un ejemplo, o sea, hace poquito, eh, me daba muchísimo miedo hablarle a alguien que yo admiraba. Así, me daba, uy, cuando, por ejemplo, conocí a mis nuevos amigos, me daban náuseas del miedo porque yo era una persona bien fucking insegura. Y era tanta mi inseguridad que me daban náuseas por salir con mis amigos, de verdad. Pero en esos momentos en los que me hacía bolita, lo único que pasaba por mi mente era, Mau, o sea, te vas a morir, o sea, de verdad.
te vas a morir, te puedes morir mañana o cuando sea, y cuando te mueras, en unas cuantas generaciones, ponle, dependiendo, o sea, en unas cuantas generaciones, nadie se va a acordar de mí. Y nadie se va a acordar de ese miedito que tenía de ir a, a salir con mis amigos. Lo mismo es con cualquiera de las cosas insignificantes que pasan en nuestra vida, y lo pongo entre comillas, porque verlo de esa manera puede ser un gran motivador. Las cosas no son insignificantes. Entonces eso lo podemos extrapolar a cualquier aspecto de nuestras vidas y de verdad que ha sido el mayor motivador y creo que podemos ocupar la muerte como nuestro mayor motivador porque en cualquier momento nos moriremos, nos iremos y ese miedito que tenías a nadie le va a importar, incluso mañana. A nadie. ¿Y quién perdió? Tú. Tú pierdes. Yo perdía si no salía. Yo perdía si no hacía este podcast por miedo. Yo pierdo, uno pierde. Entonces, si dejamos que el miedo nos paralice nuestra vida, el único que pierde eres tú. Y para mí la única forma, o sea, si tienes un miedo real, o sea, hasta puedes decir fobia, que en algún, puedo decir que tal vez era mi caso, lo único que me hacía sentido para seguir actuando era la muerte porque cuando está, y esto lo dice una persona que admiro mucho, Diego Dreyfus, o sea, cuando ves a la muerte y piensas en la muerte, no hay lugar para otra cosa más que para lo que verdaderamente importa en tu vida. Y eso lo viví cuando igual se murió mi abuelita, hace un año. Nunca había visto la muerte en los ojos, esa fue mi primera vez. Y todos los problemas familiares, todos los dramas que ya tal vez yo tenía con alguno de mis familiares, que mis padres tenían, desaparecen y lo único que importaba era que estábamos todos juntos despidiéndonos de mi abuelita. Eso era lo único que importaba. Y ahí yo dije, wow, aquí está, aquí está. O sea, a los ojos de la muerte, lo único que llega a importar suena redundante, es lo que verdaderamente importa para ti. Entonces, para mí ese es el gran motivador y creo que deberíamos todos empezar a cuestionarnos y a tener a la muerte en mente, porque eso nos motiva a actuar, de verdad. Cuando te cuestionas de esa forma, no hay otra respuesta más que actuar, ¿sabes? Amor, qué es cierto, sí. Sabes, yo la verdad sí difiero un poco en el sentido de que yo sí creo que tenerle miedo a la muerte tal vez se línea también con tener miedo a morir. Creo que es lo mismo cuando hago la analogía en tenerle miedo a fracasar, también es tenerle miedo a ser exitoso. No necesariamente creo que van de la mano, sin embargo sí creo que si le tienes miedo a morir es porque tal vez también tienes miedo a vivir. Y creo que esto sucede porque cuando tú estás pensando todo el tiempo en qué miedo me voy a morir, tal vez hay algo que te está impidiendo como a vivir ese presente. Porque cuando tú estás pensando en la muerte y todavía no te sucede, creo que es algo del futuro. Y cuando estás tan metido en ese futuro, creo que te pierdes de disfrutar cosas de tu presente, detalles pequeños que van haciendo tu vida, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí se alinean un poco, o bueno, tipo, al menos yo a veces me he cuestionado y digo, me da miedo vivir, y a veces es como de, wow, tal vez un poco en algunos sentidos, como de conocer el mundo, y no porque no lo vaya a hacer, ¿no? O sea, es como de, aunque me dé miedo, o sea, quiero hacerlo, pero a veces es como de, wow, o sea, es algo desconocido y creo que es totalmente normal porque nos da miedo todo aquello que no conocemos. Y creo que rescato muchísimo el punto que dices que es importante usar a la muerte y verla desde una perspectiva diferente para usarla como inspiración. Creo que a veces socialmente o incluso por religiones se nos mete la idea en la cabeza de que la muerte es mala o que ya, o sea, llegaste a tu fin y ya va, ¿no? O incluso, por ejemplo, hay religiones que dicen que si haces algo mal en vida, pues cuando te mueras, pues eres un pecador y vas a recibir tu castigo, cosas así, ¿sabes? Y creo que el punto es empezar a mirar a la muerte desde una perspectiva diferente, desde el punto de vista donde aceptas que te vas a morir y que está completamente perfecto porque es tu ciclo de vida, así como todos tenemos un ciclo, y esto, o sea, literalmente todos, incluyendo las ciencias como la mercadotecnia, o sea, tiene un ciclo, o no sé, tipo los animales, o sea, todo siempre tiene un ciclo y todo ese ciclo siempre llega a su fin. Entonces, creo que es importante mirarla desde el punto de vista de la aceptación,
de que está bien si no tienes el control ante este tipo de actos o este tipo de situaciones que van más allá de tus manos. Y sobre todo pensar en que, bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿Sabes? ¿Estoy siendo esta persona llena de gratitud o de amor o me está faltando algo? Y cuando creo que te cuestionas en si mañana yo me muriera o si hoy me muriera, ¿qué haría? Creo que empiezas a vivir desde otro punto de vista. De acuerdo, amor, totalmente de acuerdo. Amor, me gustaría cerrar este episodio preguntándote algo un poquito, tal vez, controversial. Bueno, ya me lo habías respondido, pero me interesa saber, ¿tú qué crees que pasa después de la muerte? ¿O crees que pasa algo o no? Sí, sí, creo que, bueno, después de la muerte creo que lo que sucede es que te vuelves como, te separas de tu cuerpo en sí, de tu cuerpo, o sea, físico, pues, y empieza a vivir como tu espíritu, te empiezas a convertir, bueno, yo lo imagino así, como de que en energía, donde tal vez incluso empiezas como a ver tu vida y entonces ya teniendo esto, es como si tal vez te vieran y te dijeran, oye, a ver, evolucionaste en este grado. Y partiendo de eso, te dan como que otra prueba, que es tu siguiente vida, en la que pues te lanzas y ya no, en mi caso ya no soy Catherine, soy, no sé, Daniela o soy un Mauricio, ¿sabes? Entonces yo creo que a ti más o menos funciona tú. Espera, o sea, ¿crees que se me hizo interesante? O sea, ¿crees que cuando alguien muere, o sea, cuando mueres, casi casi instantáneamente pasas a tu siguiente vida? No, no creo que instantáneamente, o sea, creo que hay como que, bueno, no sé, yo creo que hay un tiempo de recuperación, o sea, porque también creo que es como si asimilaras que estás ya muerto, o sea, porque, bueno, yo sí creo en los fantasmas y creo que a veces rondan porque no aceptan este hecho. Entonces, o sea, no estoy completamente segura, digo, todo esto viene parte de mis creencias y mi imaginación tal vez. Pero creo que sí hay un tiempo de recuperación y después llega un punto donde ya, o sea, como que ya estás listo para volverte a aventar a la vida. No, qué interesante, amor. Y, ¿sabes? Antes de contestar la pregunta, creo que igual la muerte lo que nos permite hacer es aceptar, ¿sabes? Y creo que es algo que nos falta a muchos, y me incluyo, como humanidad, nos falta aceptar las ideas, aceptar a las personas. Y lo digo en esta pregunta en específico, porque puede que estemos en desacuerdo, ¿sabes? Pero al final del día, no sé si yo tengo razón, no sé si tú tengas razón, lo importante aquí es aceptarnos y así crecer, ¿sabes? Y no sé, creo que también es un gran punto que el pensar en la muerte pues, te lleva a hacer, ¿sabes? Pero bueno, yo después de la muerte creo que no, o sea, no hay nada como tal, en mi opinión, o sea, como que mueres y me imagino como si durmieras, pero sin soñar. O sea, por ejemplo, cuando apenas te vas a dormir, pues todo está negro. Me imagino que, o sea, no sé, te vas muriendo lentamente y de repente todo es negro y ya, o sea, de repente dejas de pensar y ya, o sea, no, creo que no te das cuenta. O sea, creo que no te das cuenta. O sea, porque la definición de morir es ya, o sea, muere pues tu cuerpo, por ende tu cerebro. Entonces, yo digo que ya en el momento en el que tú mueres, no es algo que te des cuenta, porque por definición ya tu cuerpo está muerto. Y ya yo me imagino que ya simplemente, ya, oscuridad. Eso ya es oscuridad y bueno, ahí muere. Pero esto tal vez pueda sonar un poco crudo, pero bueno, la manera en la que yo lo veo me ayuda a poder actuar en el presente y, y poder tomar todas las acciones y, repito, usarlo como motivación. Porque si lo veo de esa forma, que es como yo lo veo, pues me inspira a de verdad hacer todo lo que quiera hacer. Y sabes que un punto también que me gustaría tocar y retomarlo es el de la reencarnación. O sea, sí creo que bueno, se vuelve como oscuridad completa, pero no en el sentido malo, o sea, simplemente solo oscuridad. Em, pero luego, repito, yo digo que llegan animalitos y me comen, y luego llegan otros animalitos que se comen a esos animalitos, y luego llegan más y más y más, y, y se va haciendo otro ciclo de vida en donde llegas a de repente ser un perrito y cosas así, pero no conscientemente, no conscientemente.
En mi opinión, solo llegas a hacer diferentes formas de animales, pero como que con la materia. Ya digamos que esta conciencia de Mao creo que es única y es un milagro de la vida. Es algo bello cada quien, cada uno de nosotros, pero bueno, ya deja de existir cuando nos morimos. Y pues bueno, llegamos al final de nuestro episodio. Platícanos qué piensas tú. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en @amoratope y sintonizarnos en Spotify y YouTube. Finalmente me queda nada más decirte que recuerdes amar a tope.